con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El tema hoy, volvemos al tema que ha dominado esta parte del año, que es la reforma tributaria. El invitado nuestro hoy, Bernardo Fontaine, economista, director de empresa. Bernardo tuvo un rol bastante clave en lo que ha sido el proceso, primero como crítico del proyecto original y después un rol en el protocolo de acuerdo que ahora la semana pasada se aprobó en el Senado y que en un par de semanas más iría a la Cámara de Diputados, y la idea es que antes del 15 de septiembre sea la nueva ley. Bernardo, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Iván, y encantado de estar aquí. Bueno, es un tema que tú empezaste, como dije, empezaste con un rol criticando el proyecto original, tuviste un rol en el protocolo de acuerdo, después las indicaciones, ya está cocinado. ¿Qué opinas de esto? Algunos lo escriben como un camello y otros dicen que es lo mejor que se podía esperar en el clima político actual. Mira, yo creo que la nueva reforma tributaria, que significó reescribir completamente la reforma original, es mucho mejor. Es mucho mejor que la que planteó el gobierno en un principio, pero no es la reforma ideal, no es la mejor reforma tributaria que podrían tener los chilenos. Pero sí es un avance muy significativo respecto a lo que había. Pero en el sentido del punto de vista de que es se han hecho tres críticas, me lo han hecho más, pero tres críticas grandes que... Una, que no va a recaudar los 8.200, 8.300 millones de dólares que prometió el gobierno. Dos, de que a pesar de todas las indicaciones, hay algunos expertos, incluyendo Claudio Agostini, que vino a este programa hace un par de semanas, que opinaba de que había mayores espacios para elusión y evasión del proyecto original. Y la tercera, que es muy, muy complicada, y que más allá si resulta ser bueno o mala, los únicos ganadores acá van a ser los contadores. Bueno, eso siempre. Sí. No, mira, yo creo que respecto de lo primero, yo creo que lo único que puede calcular efectivamente si se va a recaudar o no los 8.200 millones o los 8.300 es el Ministerio de Hacienda. Y el ministro ha sido muy, muy claro y muy enfático en decir que él responsablemente asegura que se van a recaudar. Yo me quedo con eso. Respecto de lo segundo, yo creo que lo que ha faltado un poco en el análisis de la nueva reforma tributaria es leer con más cuidado las indicaciones. Si uno las lee con más cuidado, va viendo que en realidad aquí ha habido un esfuerzo muy importante por ir cerrando espacios de elusión. Yo no comparto la crítica que ha hecho Claudia, a quien respeto mucho porque es un tipo muy inteligente, muy capaz y muy buen académico, pero en el sentido de que haya mayores espacios de elusión en esta nueva ley que respecto de la que rige actualmente. Muy por el contrario, creo que se cerraron prácticamente todos los espacios de elusión conocidos. Obviamente esto es una batalla que nunca termina, siempre pueden aparecer nuevas ideas creativas de los contadores y abogados tributarios para pagar menos impuestos y habrá que ir persiguiendo esas nuevas situaciones. Pero es evidente que, por ejemplo, en términos de la facultad de impuesto interno queda con muy potentes nuevas armas para combatir la elusión. En términos de la tributación de las empresas, la limitación al uso de pérdida, a la reinversión a los retiros y reinversión de utilidades, al uso de goodwill, una serie de cosas técnicas que las empresas utilizan y han utilizado para pagar menos impuestos y que eran básicamente errores de la ley. Están todos corregidos. En términos de la renta presunta, por ejemplo, que se ha discutido tanto, yo creo que ahí los analistas se han quedado básicamente en que la venta máxima para que un agricultor tenga renta presunta baja de 14.000 UF hoy día a 9.000 UF. ¿Te puedo interrumpir una cosa? Que hay varios economistas, algunos que han venido acá, que dicen que Chile, como está ahora, como al nivel de desarrollo económico que tiene y sofisticación de su sistema, no hay ninguna lógica que exista todavía la renta presunta. ¿Tú compartes eso? Yo creo que eso es verdad. A ninguno de los economistas nos gusta la renta presunta, pero es un hecho histórico, ¿no es cierto?, que existe. Hay 150.000 empresas en esa situación y esto es una cosa que hay que ir disminuyendo paulatinamente. En esta oportunidad
la renta presunta baja importantemente. En el caso de la agrícola, por ejemplo, de aceptar campos que vendan un poquito más de 300 millones de pesos, pasamos a 200 millones de pesos. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, un dueño de un campo que tenga participación en un negocio que lleve contabilidad normal, no puede tener renta presunta. Por tanto, eso va a hacer descender significativamente el número de rentas presuntas. Y en el tiempo esto va a ir desapareciendo. Yo creo que la forma como la reforma original cortaba la renta presunta era demasiado brusca. Volvamos a lo que te saqué de la lista, el último de los 3 puntos de alguna de las grandes críticas, la complejidad de este nuevo proyecto. Eso sí que es verdad. Yo creo que sí es verdad que vamos a quedar con un sistema tributario más complejo que el que tenemos hoy día, desde luego. Y el otro tema que tiene es que, aunque esta nueva reforma tributaria perjudica menos el ahorro que la original, esta sigue perjudicando el ahorro. Y perjudicar al ahorro significa perjudicar la capacidad de crecimiento de las empresas, de generar más desarrollo, más empleo, más salarios, más contrataciones. Bueno, ahí tú tocaste un punto que ha sido uno de los más debatidos desde el punto de vista de política pública, no tanto los aspectos técnicos. No. ¿Qué rol o cuán relevante ha sido qué factor ha tenido en la desaceleración? No. El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, tiende a culpar completamente esta reforma y las otras que este gobierno ha propuesto por crear la incertidumbre que ha sido la causa del derrumbe prácticamente de la inversión. Hay otros economistas que dicen que sí, ha sido un factor, pero no tanto. Obviamente tú acabas de mencionar de que a pesar de que esta es una mejora del proyecto original, todavía no es un gran apoyo y que va a golpear el ahorro y, bueno, con menos ahorro hay menos plata para invertir, así que no, se deduce que invertir. ¿Cuánto esto es ruido político de parte del debate y cuánto técnicamente es verdad? Yo creo que, mira, efectivamente ha cambiado el viento internacional, ¿no es cierto? Y todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, están creciendo sustancialmente menos que antes. Por tanto, buena parte de la caída en el crecimiento económico de Chile y en la debilidad en que estamos hoy día en realidad, se debe a factores internacionales. Pero la pregunta es qué es lo que debería haber hecho Chile para contrarrestar eso. Porque esto es como, digamos, si se pone a llover, no basta que se ponga a llover para que uno se moje, digamos, también uno puede abrir un paraguas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es qué es lo que ha hecho Chile, y ahí es donde uno echa de menos de parte del gobierno, que es el que tiene la iniciativa en materia económica, el liderazgo, que no se haya propiciado políticas que tiendan a reactivar la economía. Y al revés, lo que se ha hecho es introducir una cantidad enorme de incertidumbre. Una de las incertidumbres fue la reforma tributaria. El hecho que se termine aprobando al menos define cuál va a ser el sistema de impuestos y por tanto colabora a disminuir la incertidumbre. Pero la incertidumbre no solo va por el lado tributario, va por muchos otros lados. También, pero si uno mira, lo mira de afuera, ¿no? Completamente macro, uno mira que, incluyendo con el proyecto original, si uno miraba los números macro, si se hubiese aprobado tal como fuese, todavía la carga tributaria en Chile hubiese sido por debajo del OCDE, todavía las empresas estaban pagando un impuesto, si se lo hubiese subido o no, creo que era el 25%, al 35%. Bueno, al 35% es con el 10%, sí. Pero no todas las empresas estaban, no entraron mucho, pero igual era como una exageración, porque uno mira afuera y dice, no es que estamos cambiando. El ministro de Educación, que fue ministro de Hacienda, en Icara hace un par de semanas dijo, oye, nosotros no fuimos ministros de Corea del Norte, pongámonos un poco en contexto. ¿Hay un poco de ser alaraco? No, yo creo que el tema de la incertidumbre tiene a mi juicio, dos causas, digamos. Uno es una intranquilidad por la impericia del gobierno. O sea, un gobierno que plantea, por ejemplo, una reforma tributaria que está técnicamente mal hecha, que produce, primero se niega a discutirla, a conversarla, afirma que no va a pasar nada con la inversión, afirma que la clase media no la va a pagar, que la va a pagar el 1% más rico. Y a poco andar se produce un movimiento ciudadano contrario, nadie cree eso porque es imposible, y se produce incluso un consenso técnico, ¿no es cierto?, de todos los economistas prácticamente, y todos los abogados tributarios, y todos los expertos de impuestos,
desde Manuel Marfán, socialista y parte de la nueva mayoría, hasta Hernán Vige, por decir el extremo del otro lado, ¿no es cierto? O sea, pasando por todos los colores políticos, muchos exfuncionarios de la Concertación, de la nueva mayoría, que dicen que la reforma tributaria está mal hecha. Entonces, yo creo que eso, la inconsistencia y contradicciones que ha tenido la reforma educacional, el hecho que de repente, digamos, uno prende la televisión y se entera que hay un funcionario del sector salud que quiere quitarle el 7% de cotización a todos los trabajadores. Y no cualquier funcionario. Sí, claro. El hecho que haya idea de cambiar las pensiones, el hecho que, sí, yo creo que son demasiados cambios a la vez, donde no hay una arquitectura ordenada, a mi juicio, donde no hay suficiente diálogo y suficiente debate. Yo creo que hay muchas cosas malas en Chile, hay muchas cosas que funcionan mal, todos queremos cambiarlas, pero todos queremos cambiarlas con diálogo, con análisis, con discusión técnica. Y yo creo que eso se perdió mucho. ¿Tú crees que se perdió un poco una oportunidad de haber hecho una reforma tributaria? Porque uno de los logros de este gobierno es que por lo menos logró instaurar la necesidad de hacer una. No, incluso los más neoliberales de ahora oposición a otro del gobierno no te lo dice, está bien, se necesita, tenemos que hacerlo, pero esta estaba mal hecha. ¿Se perdió, tú crees, una oportunidad para haber hecho una realmente buena y ahora lo que está saliendo? Porque algunos dicen, mira, esta cuestión es un parche, es lo que era posible políticamente, hay que hacerla porque está el tema que tú tocas, que es la incertidumbre, que algunas veces es lo más importante para el empresario, para la inversión, hay que disiparlo, hay que hacerlo rápido, los números no nos han acompañado, no han acompañado al gobierno. Entonces se perdió una oportunidad porque uno dice, mira, en 2 años más van a tener que arreglar van a tener que como o reparcharla o hacer cosas, porque ahora como que dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo mejor que se puede ahora, vamos para adelante. Bueno, yo creo que ojalá no haya que parcharla mucho, digamos, porque en el fondo cada vez que la parchemos vamos a generar una nueva ola de incertidumbre. Pero yo creo que el tema va más allá. O sea, por ejemplo, si tú tomas el sector energía, es obvio y todos sabemos que en Chile la electricidad es sumamente cara, la pagamos todos los meses, sumamente cara. Hay que arreglar este tema, ¿no es cierto? Pero el gobierno no ha podido realmente enfrentar eso con acciones concretas. Ha habido muchas declaraciones, muchas conversaciones, pero ¿qué estamos haciendo para arreglar los problemas de energía ahora? Y yo creo que ahí se ha perdido el gobierno la oportunidad de dar una muy buena señal a todos los consumidores y a todo el sector privado. Entonces yo creo que el tema de la incertidumbre se va a solucionar y está en la mano del gobierno y no es tan difícil. En la medida que el gobierno tome algunas acciones que cambien el estado de ánimo, porque Chile no tiene ningún problema de fondo. O sea, aquí no es un país que estemos endeudados, no es un país que el fisco tenga déficit o esté quebrado, digamos, no hay una crisis económica en el mundo. Es verdad que hoy día China está creciendo menos, está creciendo, Estados Unidos también. O sea, no hay un problema. El cobre ha caído, pero no tanto como se anticipaba. No es que estemos. Entonces, yo diría que, en definitiva, la plata en Chile, y no solo la plata de los inversionistas, la plata de los consumidores, porque por Dios que ha caído el consumo, ¿no? Está en la billetera, digamos. Lo que estamos esperando es cuál es la señal que el gobierno nos da para gastarle para invertirla. Vámonos ahora a la economía. La economía se está desarrollando mucho más fuerte y con mucha más rapidez de que lo anticipaba el Banco Central, de lo que anticipaba este gobierno. Yo creo que la gran mayoría de la gente que sigue el tema no se anticipa que en julio el crecimiento va a ser negativo. Ya hay demandas políticas dentro de la nueva mayoría de que Hacienda y el Ministerio de Economía tienen que implementar medidas contracíclicas para reactivarla. Se dice que uno de los factores que impulsó a que se llegara al acuerdo tan rápido cuando empezaron a haber un par de trabas en la negociación del protocolo fue el IMASEC. Más que un par. Sí, bueno, fue el IMASEC de junio que, bueno, indicaba, y todo indica que julio iba a ser negativo y que esta no de menos a más se viene, empezaron como el segundo trimestre, segunda mitad, y ahora el cuarto trimestre. No, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno realísticamente, más allá de gastar? Yo creo que lo que tiene que hacer es resolver los nudos que hay. Un nudo que hay, ya lo hablábamos en el tema energético. ¿Y qué es lo que tiene que hacer aquí? Tiene que lograr que se aprueben proyectos de energía. Después yo creo que lo que tiene que hacer es establecer que haya un ministro, probablemente el ministro de Economía podría ser el candidato, que
cuya meta sea lograr que los grandes proyectos de inversión se lleven a cabo y que no se entorpezcan en la cantidad de trámite y de burocracia que existe. Por supuesto que los proyectos de inversión tienen que cumplir con todas las leyes, digamos, nosotros estamos de acuerdo, pero de alguna forma hay que lograr que las cosas se hagan más rápido, porque aquí estamos perdiendo un tiempo precioso. Y si nosotros queremos luchar contra la desigualdad que existe en Chile y existe de forma fuerte, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es generar empleo y hacer crecer los sueldos. Y para eso tenemos que hacerlo crecer ahora. Y para eso necesitamos proyectos de inversión ahora. Y en términos prácticos, no la política fiscal, el gasto, alguno va a gasto corriente y otro va a gasto de inversión. ¿Cuán rápido se puede meter en la maquinaria? Porque muchos economistas dicen que la política monetaria tiene un rol limitado dado la estructura que es de la economía chilena, que aunque el Banco Central baje la tasa a 2%, porque el Banco Central la tasa la tiene a 3,5%, pero las tasas reales de los bancos está más baja que la crisis del 2009, o sea, históricamente no, la plata, pedir préstamos, los créditos están baratos. No sé, un rol limitado. No, específicamente hay algo que podría hacer el gobierno con el gasto que de inmediato se crea. Una de las cosas que le dan crédito el 2009 fue lo que hizo en su primer gobierno con Andrés Velasco, como usó el Banco Estado para generar créditos hipotecarios, por ejemplo. Sí, pero yo creo que la cosa va más por el lado de los sentimientos, digamos, en el sentido de que el ánimo está malo. Pero tú miras, por ejemplo, el consumo, que a mí personalmente me llama mucho la atención, porque hoy día tenemos una situación de empleo que no es mala, digamos, ¿no es cierto? Incluso los sueldos siguen subieron igual, 7% en 12 meses. Y sin embargo, si tú ves las ventas del comercio, las ventas de las tiendas por departamento han caído 20%, creo. Estrepitosamente. ¿Y eso qué es lo que la gente, digamos, se aburrió de consumir? No, obviamente que no. Es que está asustada porque no sabe si va a mantener la pega. Eso es lo que pasa. Entonces yo creo que lo que hay que atacar es el estado de ánimo. Y eso va más allá del construir un puente o no construir un puente, digamos, acelerar una inversión pública. Yo creo que va porque, en primer lugar, el gobierno cambie su enfoque y diga, mire, nosotros queremos hacer reformas, pero a partir de lo que hay. Lo que produce mucha inestabilidad es que haya la sensación de que hay que borrar todo, y que como cuando uno juega las cartas, de que sacar todas las cartas y repetirlas todas de nuevo. Digamos. Pero el gobierno es un argumento y se puede, y el argumento lo hizo incluso en su campaña. El gobierno es un argumento que el crecimiento tiene que ser inclusivo y no necesariamente apunta un poco al tema de la desigualdad, pero un poco en el discurso que le hacen al empresariado es que, mira, si no hacemos algo, la legitimidad, ya sea del sistema de AFP, del sistema de ISAPRE, del sistema económico que hemos creado, que hay que ser ciego, le ha dado muchos beneficios a pesar de todos los problemas que existen, sí. No va a tener legitimidad. Entonces, tiene ese peso que es una realidad política. Se manifestó el 2011 con las protestas estudiantiles que generaron un montón de otras aristas, pero ¿cómo balancea el gobierno eso versus lo que tú estás hablando? Porque, por ejemplo, una de las críticas al acuerdo del protocolo desde el punto de vista político es la forma en que se hizo. Ya todo hablan en el té, en la casa de... que yo he hablado con gente que nos expresó, bueno, ¿por qué se fijan tanto? Bueno, es que Chile cambió y ese tipo, la forma en que es tan importante como el fondo ese. Bueno, yo creo que ahí, sobre ese último punto, yo creo que es un poco telesérico ese tema, que al final el acuerdo de verdad, lo hicieron los senadores. Y lo hicieron los senadores en la Comisión de Hacienda. Y se firmó en el Senado frente a las cámaras de todo el país. Pero más allá de ese punto. Esa es la verdad. Ahora, ¿que hubo conversaciones técnicas previas? Hubo. Pero si esas conversaciones técnicas terminaron un día sábado, el acuerdo se firmó un día martes. Si entre el sábado y el martes el ministro y los senadores no se hubieran puesto de acuerdo, todas las conversaciones técnicas habrían quedado en una interesante conversación, ¿no? Pero más allá de ese punto. Bueno, pero vamos allá. Yo creo que, mira, lo que va a deslegitimizar el modelo de desarrollo y lo que va a perjudicar el gobierno de Chile, porque al final yo por lo menos lo que quiero es que le vaya bien al país, que le vaya bien al gobierno, es que no haya crecimiento y que no haya empleo. Entonces yo creo que lo que uno tiene que preocuparse primero es de lo fundamental. Entonces, cuando yo miro el programa de gobierno, cuando miro la discusión hoy día, veo que hay una discusión sobre la educación. Y creo que es bueno que la haya, no hay ninguna duda que hay que reformar la educación, ¿no es cierto?
Veo que hay que se quiere cambiar, como te digo, el sistema de salud, el sistema de pensiones, todo, que se cambia la Constitución, todo se quiere cambiar. Pero la pregunta que yo hago, oye, pero ¿quién está hablando de empleo? ¿Cuál es la primera forma de incluir a los chilenos en el desarrollo? Que tengan trabajo. Y que pero esa fórmula llegó a su tope, no tenemos tanto tiempo, pero voy a ser un poco abogado del diablo. Sí. Esa fórmula, esa fórmula obviamente funcionó por 25 o 30 años, pero llegó un tope que la gente dice, está bien, yo tengo empleo y generaciones que antes no tenían casa, tienen casa, y generaciones que antes no tenían piso, tienen piso, y que ahora sí, pero ahora dicen, no, ahora quiero que mi hijo vaya a un buen colegio, no solo que tenga techo, pero que sea bueno, y no quiero esperar 10 horas en el hospital. Y eso es parte del modelo que más empleo no lo soluciona, porque la gente, para bien o para mal, dijo, no, yo ya tengo pega. La crisis esta que dicen del ingreso medio, ¿no? Ya tengo, la pega la tengo, y ahora quiero que no quiero endeudarme tanto, no quiero que la universidad me cueste tanto, ¿no? Entonces, la respuesta siempre del neoliberalismo en Chile ha sido, no, hay que ganar empleo porque el empleo es la mejor solución. Obviamente que es el factor más importante, pero no es suficiente, desde el punto de vista político no es suficiente, ¿no? No, yo creo que desde el punto de vista ni político, ni desde el punto de vista de la vida en general, es más que empleo, estamos de acuerdo. Claro. Pero yo creo que hay que tener cuidado de pensar a Chile como si Chile fuera un país desarrollado. Yo no lo veo así. O sea, si tú tomas el 40% más pobre, en el 40% de los hogares más pobres, trabajan menos de la mitad de las personas adultas. ¿No? Claro. Entonces, cuando tú me dices, oye, pero es que la gente ya tiene empleo, no, es que tiene empleo la gente que busca empleo, pero todavía tenemos un contingente muy grande de gente que no busca empleo. Y no busca empleo probablemente porque es capaz de trabajar 2 horas, 4 horas y no es capaz de trabajar 8 horas, por ejemplo. Porque no es capaz de dejar a su casa tanto tiempo. Entonces, yo digo, ¿quién le da respuesta a esa gente? Esa gente merece ser incluida, ¿no es cierto? ¿Y cuánto cambiaría la desigualdad de este país si pudiera trabajar 2, 1,5, no sé, personas por hogar pobre, como sí lo hacen los sectores medios? ¿Y quién está preocupado de eso? Esperemos que el gobierno, pero se me acabó el tiempo. Vamos a tener que volver con la respuesta. Se pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias, Bernardo Fontaine, economista, director de empresa. El tema fue la reforma tributaria. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Será hasta la próxima. Muchas gracias.